Ahora vamos a revisar cómo podemos darle formato a una columna mediante un botón de múltiples selecciones para poder actualizar algún campo, en este caso un campo tipo elección que se llama prioridad, que tiene tres valores, baja, media y alta. Normalmente cuando queremos actualizar estos valores, ¿qué hacemos? Simplemente ponemos aquí editar y tenemos que desplegar aquí la opción, ¿no? Entre baja, media o alta. Lo cual son tres pasos en realidad, ¿no? Seleccionar, botón de editar y actualizar el valor. En este caso, lo que vamos a realizar es eh, ir a lo que es formato de columna y dentro del formato de columna darle este formato, ¿no? Donde tenga baja, media, alta, una especie de un semáforo, donde ahí podamos hacer clic sobre baja, media o alta y se vaya actualizando dicho valor, ¿no? Si yo hago clic en baja, inmediatamente el valor se va a actualizar hacia baja. Si yo hago clic a media, inmediatamente el valor de esa columna se va a cambiar a media. Si yo hago clic en alta, automáticamente se va a cambiar hacia el valor de alta. ¿Ok? Dicho esto, regresamos a lo que es nuestro navegador. En el navegador tenemos que aplicar aquí dentro de las opciones de la columna, configuración de la columna, hay una opción que se llama formato. Formato de la columna. Podemos darle colores, píldoras de elección, formato condicional, pero en este caso yo voy a usar el modo avanzado. Voy a copiarme esta estructura, básicamente lo que aquí se aplica es un formato JSON. Dentro de ese formato JSON, lo que se va a realizar es básicamente una serie de estructuras a través de unos campos ya definidos, como por ejemplo el primero es el esquema, que viene por defecto, pero luego tenemos que ir modificando. Por ejemplo, hay una propiedad que se llama el ELM type, que básicamente a nivel de HTML acá indicamos qué etiqueta vamos a usar. Vamos a usar una etiqueta A, una etiqueta div, una etiqueta span, una etiqueta input, lo que queramos definir. En este caso yo voy a usar un div. ¿Para qué? Para usarlo como contenedor básicamente. Luego aquí dentro del formato JSON o formato de columna hay una propiedad adicional que se llama children. ¿Qué es el children? En este caso lo que va a indicar es que podemos tener múltiples elementos dentro de este div. Y aquí va a recibir un array de objetos. Y cada objeto también va a tener sus propias propiedades como el elm type. Aquí podemos definir una etiqueta A, un span, un input, un div, podemos también un nav, cualquier etiqueta HTML, pero en este caso voy a usar un div para, en este caso, simular lo que es un botón hacia la etiqueta baja o la prioridad baja. ¿Ok? Hay otra propiedad que se llama el txt content, que aquí lo que se envía o lo que se referencia es el texto que se quiere mostrar dentro de esa etiqueta. En este caso va a ser baja. ¿Ok? Si yo voy aquí ya mostrando esta información dentro del navegador, simplemente voy a cambiar aquí las prioridades. Alta, media, baja. Voy a copiarme esta información. Voy a irme hacia el navegador. Copio y hago una vista previa. Vemos que ya tenemos los tres valores, ¿no? Baja, media o alta. Obviamente aquí tenemos que darle estilos. Estilos quizá como colores, quizá tamaño de letra, márgenes, padding, alineaciones, etc. Pero básicamente ese es el principio, de poder separar esas alternativas en botones mediante el formato de columna. Y ahora falta algo importante. Voy a copiarme los estilos de lo que ya realicé previamente, simplemente para verlo visualmente, aún no funcional, porque a nivel funcional todavía no lo estoy modificando. Recordar que todos los elementos hijos también podemos aplicar la etiqueta style, que básicamente donde metemos todo el CSS. ¿Qué es el CSS? Básicamente donde podemos definir los colores, alineaciones, formato. Mejor dicho, darle estilos que se vean un poco más bonitos a nuestros elementos.
Ok, si esto lo copiamos dentro del navegador, ponemos vista previa, vemos que ya tenemos un poco más bonito, ¿no? La estructura, pero actualmente no hace nada. Si hacemos clic en cualquiera de esos elementos, aún no está haciendo nada. Ahora, para nosotros poder modificar valores de alguna columna mediante un botón o alguna acción que necesitemos hacer, hay otra propiedad, así como hay el esquema, el LM-type, el style, el txt-context. Hay una propiedad también que se llama row custom row action. Y este custom row action es un objeto, recibe un objeto. Ahora, si por X motivo no han visto esta función, voy a dejar aquí la documentación, donde aquí básicamente nos indica qué es lo que va a realizar, ¿no? En este caso vamos a usar una acción que se llama setValue. ¿Qué es lo que realiza esto? Actualiza valores de la lista o de la biblioteca o metadatos. Como segundo parámetro, lo que necesitamos es un input. Es decir, ¿qué input va a modificar? Y esto recibe lo que es un objeto adicional, porque una lista, una biblioteca, no necesariamente solo tiene una propiedad o un metadato, sino tiene múltiples propiedades o metadatos. Y aquí como primer dato tenemos que enviarle el nombre interno de la columna que necesitamos modificar. En este caso, mi columna se llama prioridad. ¿Y con qué valor yo necesito actualizar? En este caso, en la columna, cuando yo haga clic sobre la columna o el botón baja, yo voy a actualizar el valor de esa columna hacia baja. Simplemente para validar, voy al navegador nuevamente. Simplemente para validar, si hago clic en baja, vemos que aquí dice actualizando un elemento y ya se actualizó. Ahora, ¿por qué se regresó automáticamente al formato anterior? Porque como no lo he guardado, simplemente estoy usando una vista previa. Y normalmente cuando se hace como que un refresh de los valores, alguna actualización de la lista, esto se carga nuevamente toda la información. Pero si vemos, si hago clic en media o en alta, no realiza ninguna acción, solamente actualmente en baja. ¿Ok? Por lo cual vamos a completar aquí el procedimiento. Hacemos lo mismo, copiamos simplemente aquí estas líneas. Simplemente modifico aquí el valor que va a cambiar o el valor a actualizar va a ser media. De igual manera aquí también el valor a actualizar va a ser alta. Y con eso estaría completado todo lo que se necesita. Vista previa, vamos a guardar. ¿Por qué lo guardo? Para cuando haga clic no se me pierda todos los estilos que yo haya modificado. Si hago media, vemos que se cambia a media. Si yo voy a alta, vemos que se cambia hacia alta. De igual manera aquí en todos los botones que yo pueda tener, ¿no? De igual manera esto se podría implementar para checks, como que sí o no, valores de texto, quizás para actualizar algún dato predeterminado o cualquier necesidad que se requiera.